Hay cosas en este mundo que suenan completamente falsas, como si alguien las hubiera inventado solo para sorprenderte. Pero lo extraño es que son reales. Algunas ocurrieron en el espacio, otras están escondidas en el fondo del océano. Y algunas están pasando ahora mismo dentro de tu propio cuerpo sin que lo notes. Y créeme, mientras más avancemos, más extrañas se pondrán las cosas. La luz de algunas estrellas que ves hoy salió cuando aún había mamuts en la Tierra. Cuando miras el cielo por la noche, parece que estás viendo el universo en tiempo real, pero no. En realidad, estás viendo el pasado. ¿Cómo es posible? Porque la luz, aunque viaja a una velocidad increíble, no llega instantáneamente. Se mueve a casi 300.000 kilómetros por segundo, pero incluso así necesita tiempo para recorrer distancias gigantescas. La luz del sol, por ejemplo, tarda unos 8 minutos en llegar hasta nosotros. Ahora imagina estrellas muchísimo más lejanas. Algunas de las que puedes ver a simple vista están tan lejos que la luz que hoy llega a tus ojos salió de allí hace miles de años, cuando en la Tierra todavía caminaban mamuts. Sí, literalmente mirar el cielo es mirar una fotografía antigua del universo. Y si eso ya suena extraño, espera a ver lo que sigue. El árbol más viejo tiene más de 4.800 años y su ubicación es secreta. Imagínate un ser vivo que ya existía cuando se construían las pirámides de Egipto. Pues existe. Se llama Matusalén, un pino longevo ubicado en California, y se estima que tiene más de 4.800 años. Eso significa que ha sobrevivido a imperios enteros, guerras, cambios climáticos y prácticamente toda la historia humana moderna. Lo más curioso, su ubicación exacta no se revela públicamente. ¿La razón? Protegerlo. Porque sí, siempre existe el riesgo de que alguien quiera dañarlo solo por fama o curiosidad absurda. Pensar que un árbol ha visto pasar miles de años en silencio es bastante impresionante, pero incluso las montañas esconden sorpresas inesperadas. La montaña más alta del mundo no es el Everest. Sí, el Everest es la montaña más alta sobre el nivel del mar. Pero esa no es toda la historia. Si midiéramos una montaña desde su base real hasta la cima, el ganador sería otro, el Mauna Kea, en Hawái. ¿El detalle? Gran parte de su base está bajo el océano. Desde el fondo marino hasta su punto más alto mide más de 10 kilómetros. Eso la hace más alta que el Everest en altura total. Así que técnicamente la montaña más alta del planeta está parcialmente escondida bajo el agua. Y hablando de cosas escondidas bajo el agua, esto se pone aún más raro. Existe un río bajo el Mar Negro. Suena completamente absurdo. ¿Cómo puede existir un río debajo del agua? Pero sí, en el Mar Negro se descubrió una corriente submarina tan densa y definida que se comporta como un río. Tiene cauce, flujo propio e incluso estructuras comparables a pequeñas orillas. La razón está en diferencias de salinidad y densidad entre masas de agua. Básicamente, una corriente tan distinta al agua que la rodea que crea algo parecido a un río submarino. La naturaleza a veces parece ignorar completamente nuestra lógica, pero no solo crea cosas extrañas. A veces también produce sonidos aterradores. El sonido más extraño registrado en el océano fue el bloop. En 1997, micrófonos submarinos captaron un sonido gigantesco, tan potente que fue detectado a miles de kilómetros. Lo llamaron simplemente bloop. Y claro, Internet hizo lo suyo. ¿Qué era? ¿Un monstruo marino gigante? ¿Una criatura desconocida? ¿Algo escondido en las profundidades? La explicación más aceptada hoy apunta a movimientos o fracturas de enormes masas de hielo. Pero durante un tiempo, la idea de que algo gigantesco viviera en el océano parecía inquietantemente posible. Y honestamente, con lo poco que conocemos del fondo marino, no cuesta entender por qué esa teoría asustó a tanta gente. El Punto Nemo es el lugar más remoto del océano. Si alguna vez quisieras sentirte completamente aislado del mundo, probablemente no habría lugar mejor que este. Se llama Punto Nemo, y es el punto del océano más alejado de cualquier masa terrestre. Estamos hablando de miles de kilómetros de agua en todas direcciones, sin ciudades, sin costas y prácticamente sin señales de civilización. Pero aquí viene lo realmente extraño. En ciertos momentos, los seres humanos más cercanos a ese punto no están en la Tierra, sino orbitando en la Estación Espacial Internacional. Sí, dependiendo de su posición, los astronautas pueden estar más cerca de Punto Nemo que cualquier persona en tierra firme. Eso te da una idea bastante clara de lo inmenso que es nuestro planeta y de lo poco que realmente conocemos de sus océanos.
Hay más de 3 millones de barcos hundidos en el fondo del mar. Piensa en toda la historia humana navegando océanos, comercio, guerras, exploraciones y accidentes. Ahora imagina cuántas embarcaciones terminaron desapareciendo en el proceso. Se estima que hay millones de naufragios repartidos por el fondo marino, desde barcos mercantes hasta antiguos navíos de guerra. Lo impresionante es que solo una pequeña parte ha sido localizada. Eso significa que debajo del océano existe algo parecido a un museo gigantesco de historia humana, completamente oscuro y en gran parte inexplorado. Probablemente hay historias enteras descansando ahí abajo que jamás conoceremos. Gran parte del oxígeno que respiras viene del océano. Cuando pensamos en oxígeno, casi siempre imaginamos árboles, bosques y selvas. Tiene sentido porque son el símbolo clásico de la vida en el planeta. Pero lo curioso es que una enorme parte del oxígeno que respiras no viene de ahí. Viene del océano, específicamente de organismos microscópicos llamados fitoplancton. Son tan pequeños que no puedes verlos individualmente, pero juntos realizan fotosíntesis a una escala gigantesca. Es extraño pensar que cada respiración que tomas podría depender más de criaturas microscópicas flotando en el mar que de los árboles que solemos imaginar. Y hablando de criaturas pequeñas, la siguiente parece imposible. El animal más ruidoso del mundo es el camarón pistola. Si alguien te preguntara cuál es el animal más ruidoso del planeta, probablemente pensarías en una ballena o algún animal enorme, pero no. Uno de los sonidos biológicos más intensos conocidos lo produce un pequeño camarón. El camarón pistola tiene una pinza especializada que cierra a una velocidad increíble, generando una burbuja de cavitación. ¿Qué significa eso? Que crea una pequeña burbuja que colapsa casi instantáneamente y libera una onda de choque brutal. El resultado es un chasquido tan potente que puede aturdir o matar pequeñas presas. Sí, un animal diminuto usando algo parecido a una mini explosión submarina como arma. La naturaleza definitivamente no juega limpio. El axolote puede regenerar su cerebro, corazón y extremidades. Si existiera un animal con superpoderes biológicos, probablemente sería el axolote. A simple vista ya parece extraño, casi como una criatura diseñada para una película de ciencia ficción, pero lo verdaderamente impresionante está en lo que puede hacer. Si pierde una extremidad, puede regenerarla completamente, no parcialmente, completamente. También puede reparar partes del corazón, tejido nervioso e incluso ciertas regiones cerebrales. Lo más sorprendente es que lo hace sin dejar cicatrices como nosotros. Mientras el cuerpo humano repara dañando y marcando tejido, el axolote prácticamente reconstruye la pieza como si nada hubiera pasado. No es raro que los científicos lleven años estudiándolo, porque entender ese mecanismo podría cambiar radicalmente el futuro de la medicina. Y aunque nosotros no llegamos a ese nivel, nuestro cuerpo también tiene habilidades bastante sorprendentes. El corazón de un colibrí late hasta 1200 veces por minuto. Tu corazón en reposo probablemente late entre 60 y 100 veces por minuto. Ya eso parece bastante trabajo para un órgano que nunca se detiene. Ahora imagina multiplicar esa cifra más de 10 veces. Eso es exactamente lo que ocurre con un colibrí. Su corazón puede superar los 1200 latidos por minuto, especialmente cuando está en plena actividad. Y tiene sentido si piensas en cómo vive. Sus alas se mueven tan rápido que muchas veces ni siquiera puedes distinguirlas con claridad, y mantener ese nivel de actividad requiere una cantidad absurda de energía. Básicamente es como si viviera permanentemente en modo turbo. Pero si algunos animales viven a velocidades extremas, otros parecen hacer exactamente lo contrario. El veneno de la medusa caja puede matar en minutos. A simple vista, una medusa puede parecer una criatura delicada, casi elegante, moviéndose lentamente en el agua, pero algunas esconden un peligro brutal. La medusa caja es considerada una de las criaturas marinas más peligrosas para los humanos. Sus tentáculos contienen toxinas extremadamente potentes que pueden afectar el sistema nervioso, el corazón y causar un dolor intensísimo en muy poco tiempo. Lo peor es que muchas veces ni siquiera la ves venir, porque su cuerpo puede ser casi transparente en el agua. Imagínate estar nadando tranquilamente y no notar que el peligro está literalmente a centímetros de ti. La naturaleza tiene una extraña obsesión por hacer que las cosas más peligrosas parezcan inofensivas. Las hormigas no tienen pulmones. Las hormigas están prácticamente en todas partes. Caminan por el suelo, construyen colonias enormes y pueden cargar varias veces su propio peso. Pero hay un detalle curioso que mucha gente no conoce. No tienen pulmones. Entonces, ¿cómo respiran? Lo hacen a través de pequeños orificios en su cuerpo llamados espiráculos. El oxígeno entra por ahí y se distribuye mediante una red interna que funciona de forma completamente distinta a nuestro sistema respiratorio.
Es fascinante pensar que la naturaleza resolvió el mismo problema, respirar, con un diseño totalmente diferente. Y hablando de animales con hábitos extraños, el perezoso solo baja del árbol una vez por semana para hacer popó. Sí, parece un chiste, pero es real. El perezoso pasa prácticamente toda su vida en los árboles. Come, duerme y se mueve ahí arriba con esa lentitud característica que ya todos conocemos. Pero una vez por semana, aproximadamente, hace algo extrañísimo. Baja hasta el suelo para defecar. Y eso es raro por una razón importante. Bajar al suelo lo vuelve muchísimo más vulnerable a depredadores. Es literalmente uno de los momentos más peligrosos de su rutina. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué sigue haciéndolo? Los científicos todavía discuten las razones exactas. Algunas teorías hablan de comportamiento evolutivo, fertilización del entorno o relaciones con otros organismos. Pero lo cierto es que sigue siendo una de esas costumbres animales que parecen completamente ilógicas. Aunque si hablamos de habilidades biológicas absurdas, nuestro cuerpo tampoco se queda atrás. El hígado puede regenerarse con solo una fracción de su tamaño. Si hubiera que elegir un órgano con habilidades sorprendentes dentro del cuerpo humano, el hígado estaría muy arriba en la lista. A diferencia de muchos otros órganos, tiene una capacidad extraordinaria de regeneración. Incluso después de perder una parte importante de su masa funcional, puede recuperar gran parte de su tamaño y capacidad. Piénsalo un segundo. Llevas dentro de ti un órgano que, hasta cierto punto, puede reconstruirse a sí mismo. No al nivel del axolote, claro, pero sigue siendo algo impresionante. Y demuestra que nuestro cuerpo es mucho más extraño de lo que solemos pensar. Pero la historia humana también tiene momentos difíciles de creer. Los vikingos llegaron a América antes que Colón. Durante mucho tiempo, la historia popular presentó a Cristóbal Colón como el gran punto de llegada europea a América. Pero la realidad es un poco más compleja. Hoy existe evidencia arqueológica sólida de que exploradores nórdicos, conocidos como vikingos, llegaron a América del Norte siglos antes. Se encontraron restos de asentamientos en Canadá que respaldan esa idea. Eso significa que, mucho antes de los viajes de Colón, ya había europeos pisando parte del continente americano. La historia suele simplificarse muchísimo cuando se cuenta en pocas líneas, pero cuando miras más de cerca, resulta bastante más interesante de lo que parecía. Si estiraras tu intestino delgado, mediría varios metros. El cuerpo humano está lleno de cosas extrañas que normalmente no pensamos porque simplemente están funcionando en silencio. Pero este dato siempre sorprende. Si pudieras extender completamente tu intestino delgado, mediría varios metros de longitud. Sí, metros enteros comprimidos dentro de tu abdomen. ¿Por qué necesita ser tan largo? Porque su trabajo principal es absorber nutrientes y para hacerlo necesita una superficie enorme. Cuanto mayor sea esa superficie, más eficiente es el proceso. Es curioso pensar que dentro de ti hay una estructura larguísima, perfectamente doblada y organizada, para que puedas simplemente comer sin pensar demasiado en todo lo que ocurre detrás. Y hablando del cuerpo, hace miles de años ya intentaban intervenirlo de formas sorprendentes. Los egipcios hacían cirugías cerebrales hace miles de años. Cuando pensamos en medicina antigua, solemos imaginar procedimientos rudimentarios, herramientas primitivas y muy pocas probabilidades de supervivencia. Pero algunos hallazgos arqueológicos cuentan una historia mucho más sorprendente. Se han encontrado cráneos antiguos con señales de trepanación, un procedimiento que consistía básicamente en perforar el cráneo. Y aquí viene lo impactante. Algunos de esos cráneos muestran señales de cicatrización. ¿Eso qué significa? Que las personas sobrevivieron al procedimiento. Imagínalo por un momento. Miles de años atrás, sin hospitales modernos, sin anestesia como la conocemos y sin tecnología quirúrgica avanzada. Y aún así realizaban intervenciones increíblemente invasivas. Definitivamente nuestros antepasados eran mucho más complejos de lo que solemos imaginar. Las pirámides de Egipto originalmente brillaban como espejos. Cuando imaginas las pirámides, probablemente piensas en enormes estructuras arenosas, erosionadas y del color del desierto. Pero originalmente no se veían así. Estaban cubiertas con piedra caliza blanca pulida, una superficie capaz de reflejar intensamente la luz del sol. En otras palabras, debieron verse absolutamente impresionantes. Imagínate acercarte a una estructura gigantesca que literalmente brillaba bajo el sol del desierto. Eso cambia completamente la imagen mental que solemos tener de ellas. Muchas veces creemos conocer la historia solo porque reconocemos una imagen, pero la realidad original era muy distinta. Y si la historia humana ya parece sorprendente, el universo directamente juega en otra liga. El 27% del universo es materia oscura.
y no sabemos qué es, este probablemente sea uno de los datos más desconcertantes de toda la lista. Todo lo que conoces, tu cuerpo, tu casa, la Tierra, el Sol, las estrellas, las galaxias visibles, representa solo una pequeña parte del universo. Una parte enorme estaría compuesta por algo llamado materia oscura. ¿El problema? No sabemos exactamente qué es. No podemos verla directamente. No podemos señalarla como hacemos con un planeta o una estrella. Sabemos que debe existir porque el universo se comporta como si estuviera ahí, especialmente por sus efectos gravitacionales, es decir, detectamos sus huellas, pero no al culpable. Y honestamente, eso hace que el universo sea muchísimo más inquietante. Pero incluso nuestro propio planeta todavía guarda secretos gigantescos. El Gran Cañón más grande podría estar escondido bajo el hielo de Groenlandia. Cuando escuchas Gran Cañón, probablemente piensas inmediatamente en Arizona. Pero existe una estructura gigantesca descubierta bajo el hielo de Groenlandia que cambia completamente esa conversación. Se trata de un enorme cañón oculto bajo kilómetros de hielo, extendiéndose a lo largo de cientos de kilómetros. Lo más loco es pensar que algo tan gigantesco pudo permanecer oculto durante tanto tiempo simplemente porque estaba enterrado bajo una capa inmensa de hielo. Esto demuestra algo fascinante. Incluso hoy seguimos descubriendo estructuras monumentales en nuestro propio planeta. Y si la Tierra todavía puede sorprendernos así, imagina el océano. El Mar Muerto se está encogiendo cada año. El nombre ya suena extraño por sí solo, pero la situación actual lo es aún más. El Mar Muerto, famoso por su altísima salinidad que permite flotar con facilidad, lleva años reduciendo su tamaño. Su nivel desciende aproximadamente metro a metro con el paso del tiempo debido a factores como el desvío de agua de sus fuentes naturales y cambios ambientales. Y esto no es solo una curiosidad geográfica, también ha provocado fenómenos extraños como la aparición de enormes socavones en las zonas cercanas. Es raro pensar que uno de los cuerpos de agua más famosos del planeta está literalmente retrocediendo ante nuestros ojos. Pero no todos los lugares extremos son acuáticos. Algunos simplemente parecen hornos naturales. El lugar más caliente registrado en la Tierra es el Valle de la Muerte. Solo con el nombre ya parece un sitio donde definitivamente no querrías pasar mucho tiempo. Pero el Valle de la Muerte en California hace honor a su reputación. Ahí se registró una de las temperaturas del aire más extremas jamás medidas en la Tierra, 56,7 grados Celsius. Para ponerlo en perspectiva, a esa temperatura el calor deja de ser simplemente incómodo y empieza a convertirse rápidamente en un riesgo serio para el cuerpo humano. Deshidratación extrema, agotamiento térmico y condiciones peligrosas en muy poco tiempo. Lo más impresionante es que, mientras algunos lugares del planeta parecen casi imposibles de habitar por calor, otros esconden secretos completamente opuestos bajo hielo o en las profundidades del océano. Y hablando de cosas pequeñas con capacidades absurdas, el bambú puede florecer después de décadas y luego morir. El bambú parece una planta común, casi aburrida a simple vista. Pero algunas especies tienen un comportamiento realmente extraño. Pueden pasar décadas enteras sin florecer, y luego hacerlo de forma sincronizada. En algunos casos, plantas de la misma especie ubicadas en distintas partes del mundo florecen aproximadamente en el mismo periodo, incluso si han estado separadas durante generaciones, y después, muchas mueren. Sí, después de esperar décadas para florecer, simplemente completan su ciclo y desaparecen. La naturaleza a veces tiene una forma bastante dramática de hacer las cosas, pero si hablamos de rarezas cotidianas, la comida también guarda sorpresas. El bambú puede florecer después de décadas y luego morir. El bambú parece una planta común, casi aburrida a simple vista, pero algunas especies tienen un comportamiento realmente extraño. Pueden pasar décadas enteras sin florecer y luego hacerlo de forma sincronizada. En algunos casos, plantas de la misma especie ubicadas en distintas partes del mundo florecen aproximadamente en el mismo periodo, incluso si han estado separadas durante generaciones. Y después, muchas mueren. Sí, después de esperar décadas para florecer, simplemente completan su ciclo y desaparecen. La naturaleza a veces tiene una forma bastante dramática de hacer las cosas. Pero si hablamos de rarezas cotidianas, la comida también guarda sorpresas. Las zanahorias bebé no son realmente bebés. Si alguna vez pensaste que las zanahorias bebé eran simplemente zanahorias cosechadas antes de crecer, no eres el único. Pero la historia real es bastante distinta. En muchos casos, esas zanahorias pequeñas que compras no son una variedad miniatura natural, sino zanahorias grandes que fueron cortadas, peladas y moldeadas mecánicamente para darles ese aspecto uniforme. Básicamente son una versión procesada del producto original.
No cambia demasiado el sabor, pero sí cambia completamente la percepción que mucha gente tiene sobre ellas. Es curioso cómo algunas cosas parecen totalmente naturales hasta que descubres cómo realmente funcionan. Y ya que hablamos de cosas extrañas creadas por humanos, el pan de molde es mucho más reciente de lo que parece hoy. Parece algo completamente normal abrir una bolsa de pan perfectamente cortado en rebanadas idénticas. Tan cotidiano que ni siquiera pensamos en ello. Pero el pan de molde rebanado industrialmente es mucho más reciente de lo que mucha gente imagina. Antes de eso, cortar el pan era simplemente parte del proceso cotidiano. Parece un cambio pequeño, pero en su momento fue una innovación enorme por comodidad y practicidad. De hecho, de ahí viene una famosa expresión en inglés sobre la mejor cosa desde el pan rebanado. Lo curioso es cómo algunas innovaciones terminan pareciendo tan normales que olvidamos que alguna vez no existieron, aunque algunas leyes humanas siguen siendo bastante difíciles de explicar. En Alaska existe una ley curiosa relacionada con osos. Internet ama las listas de leyes absurdas y muchas veces exagera o distorsiona detalles, pero algunas regulaciones curiosas sí tienen orígenes bastante peculiares. Una de las historias más conocidas involucra normas relacionadas con molestar animales salvajes, especialmente osos, y honestamente, aunque suene ridículo al principio, cuando recuerdas que estamos hablando de osos, probablemente tiene más sentido del que parece, porque sí. La historia de la humanidad demuestra constantemente que, si existe una posibilidad absurda, tarde o temprano alguien intentará hacerla. Y antes de terminar, volvamos al espacio, porque el último dato deja una sensación bastante inquietante. Mirar el universo es darte cuenta de lo poco que sabemos. Después de todo lo que vimos, desde océanos imposibles hasta animales con habilidades absurdas, quizá el dato más extraño sea este. Todavía sabemos muchísimo menos de lo que creemos. Sabemos que existe materia oscura, pero no entendemos exactamente qué es. Seguimos explorando nuestros océanos sin conocer gran parte de sus profundidades. Descubrimos estructuras gigantes ocultas bajo hielo, incluso en tiempos modernos. Y probablemente, mientras ves este video, hay cosas ocurriendo en el planeta y en el universo que todavía ni imaginamos. Tal vez esa sea la parte más fascinante de todo, que la realidad no necesita inventarse para ser increíble, porque ya lo es. La vainilla artificial tuvo una conexión muy extraña con los castores. Este dato suele contarse de una forma muy exagerada, así que vale la pena explicarlo bien. Durante mucho tiempo se habló del castorio, una sustancia producida por castores que llegó a usarse en perfumes y como saborizante en algunos productos. Lo raro, esa sustancia proviene de glándulas ubicadas cerca de la zona anal del castor. Pero aquí está el detalle importante. Hoy en día, la vainilla artificial que consumes normalmente no viene de castores. Casi siempre se produce de forma industrial usando vainillina sintética. Aún así, el dato sigue siendo curioso porque muestra hasta qué punto la industria alimentaria y aromática ha usado fuentes inesperadas para crear sabores familiares. En Victoria, Australia, solo electricistas licenciados pueden cambiar ciertas instalaciones eléctricas. Este dato también suele circular como en Australia no puedes cambiar ni un foco, pero la versión real es un poco más matizada. En lugares como Victoria, Australia, las normas eléctricas son estrictas y muchas reparaciones o instalaciones deben hacerlas electricistas licenciados. La razón no es tan absurda como parece. La electricidad puede ser peligrosa y una mala instalación puede provocar incendios o accidentes graves. Entonces, aunque suene exagerado desde fuera, la idea detrás de la norma es evitar que alguien haga trabajos eléctricos sin saber lo que está haciendo, y así terminamos con una idea bastante clara. A veces la realidad parece inventada, pero cuando la miras de cerca, casi siempre tiene una explicación igual de interesante. Si algo deja claro esta lista, es que el mundo real no necesita inventar cosas para ser extraño, porque ya lo es. Vivimos en un planeta con océanos que esconden estructuras imposibles, criaturas diminutas capaces de generar explosiones biológicas, animales que reconstruyen su propio cuerpo, civilizaciones antiguas que hicieron cosas que todavía nos sorprenden, y un universo donde, siendo honestos, ni siquiera sabemos de qué está hecho casi todo. Lo curioso es que mientras más aprendemos, más misterios aparecen. Así que dime en comentarios, ¿qué dato te dejó pensando más tiempo? Y si quieres una segunda parte con datos todavía más extraños, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el próximo video.